Qué bueno es poder compartir con ustedes una vez más una meditación de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que tanto bien nos hace a nosotros porque nos instruye, porque nos abre el entendimiento y el conocimiento a verdades que tienen una connotación espiritual muy profunda, muy rica y muy necesaria para todos nosotros, porque nos ayuda a cultivar la vida espiritual, nos ayuda a crecer en confianza, elemento tan importante, diría, imprescindible en los días que nos tocan vivir. Necesitamos tener confianza, necesitamos tener fe en Dios, en sus promesas, y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Lo que en esta hora vamos a compartir es lo que la palabra de Dios a nosotros nos pone al alcance y yo quiero compartírsela a usted en esta hora. El registro bíblico que quiero invitarle, si usted tiene su Biblia cerca o el celular y allí tiene la aplicación de la Biblia, que vamos a estar leyendo en esta hora, se ubica en el primer libro de la Biblia. No le va a costar mucho trabajo encontrar si tiene una Biblia de papel. El libro de Génesis, el capítulo 36, el versículo 24, habla de nombres, y los nombres por ahí nos caen tediosos y un tanto pesados, pero siempre dentro de los nombres que se mencionan, siempre hay alguno que se destaca por algo, y de ese personaje sacamos nosotros algún ejemplo aleccionador, algún ejemplo para practicar en nuestras vidas. En este caso, dice el texto del libro de Génesis capítulo 36, versículo 24, lo siguiente. Usted lo podrá ver en la pantalla, pero yo lo leo desde la Biblia misma. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. No es un nombre muy conocido, Aná. Nosotros por lo general los predicadores siempre destacamos a los hombres más mencionados en la Biblia por los hechos que han hecho, por las cosas que han alcanzado, bueno, por ciertas virtudes, por muchas cosas, muchos ejemplos y razones. Siempre está en nuestra boca los nombres de Pablo, de David y por supuesto, de nuestro Señor, pero hay personas que muy pocas veces se mencionan en la Biblia. Y Aná, este hombre, el hijo de este padre que tenía asnas y que él se las cuidaba, Aná es uno de esos personajes que podríamos decir que casi es anónimo, que aparece acá y no aparece en ningún otro lado más. Y que lo que él hizo pareciera ser que es algo intrascendente, pero si nosotros nos ubicamos en el espacio donde él se encuentra, en qué condición está, dónde está, va a abrirnos a nosotros la cabeza para entender de que una persona, por más que esté en condiciones totalmente adversas y negativas, puede sacar cosas interesantes de adentro, como es esa capacidad que Dios nos ha dado de crear cosas, de inventar cosas. Estamos en este tiempo, producto de esta pandemia, viendo cómo hay tanta gente que se está reinventando, gente que hacía algo en su oficio y ahora está haciendo algo totalmente opuesto. Hay una capacidad que ya la traemos de fábrica, dada por Dios, que nos permite sacar de la adversidad, sacar de lo negativo, cosas muy, muy importantes. Aná, este hombre que se menciona en este versículo, hizo una sola cosa, por lo menos que se registra en las Sagradas Escrituras. Lo único que hizo este hombre y que está mencionado acá, mientras él estaba en el desierto, él encontró la posibilidad, los medios, los recursos para abrir manantiales en el desierto. Uno menciona y utiliza la palabra desierto sabiendo que en el desierto no hay nada. En cualquier idioma que lo busquemos, desierto es desierto. Falta de recurso total, no hay absolutamente nada. Nosotros lo usamos al desierto en el sentido figurado de interpretación de esta palabra para decirnos cuando estamos pasando un tiempo difícil,
un tiempo de crisis, un tiempo de necesidad, un tiempo de carencia, un tiempo de falta de cosas, decimos, estamos atravesando un desierto, estoy pasando por un desierto, tengo necesidad, le pido a Dios, pero parece que los cielos están cerrados, que no me responde y no sé qué hacer. Eso nosotros lo utilizamos muchas veces. ¿Y cuántas personas en el sentido figurado, y espero que así usted me lo interprete, han atravesado desierto? ¿Cuánto has pasado desierto? En lo económico, en lo familiar, en la salud. ¿Quién no ha pasado por un desierto? ¿Quién no ha tenido que atravesarlo? Pero la diferencia es que este hombre vivía en el desierto. Una cosa es pasar, una cosa es atravesar y la otra cosa es vivir en el desierto. ¿Sí? Ya no está de paso. Ese era su hogar, era su hábitat. Ahí estaba Aná, viviendo en el desierto y cuidando las asnas de su padre, los burros de su padre, que era el peor de los trabajos que se le podía asignar a una persona. Es lo que hacía este hombre. Imagínese, solo, sin familia, haciendo el peor trabajo, tenía todas las condiciones dadas para bajar los brazos, darse por vencido y tirarse al azar diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera, acá me quedo hasta que se me termine la vida, hasta que termine mi trabajo, y bueno, y cuidaré asnos toda la vida y nada más que eso. Pero él tuvo la capacidad de decir, yo acá estoy en el desierto, cuidar no anda, pero puedo hacer algo más. Voy a empezar a hacer, a cavar, a romper, a mover piedras, a hacer algo para descubrir manantiales en el desierto, que es como encontrar oro, que es lo más preciado. En el desierto cuesta mucho tener la bendición del agua, de tener manantiales, eran valorados al extremo. Y este hombre se puso en esta situación y él se encargó de abrir manantiales en el desierto. ¿Cuánta gente podría decir, resignarse a su suerte y decir, y bueno, yo lo intenté, pero ¿qué voy a hacer? Si ahora me toca pasar esto, tengo que atravesar este desierto, no sé qué hacer, me voy a dejar morir, me voy a dejar que pase lo que pase, no sé qué hacer. Pero esto creo que es un desafío para todos nosotros, que aún en condiciones como la que nos encontramos, difíciles, que entendemos gente que está complicada en la salud, en el ánimo, en lo emocional, en lo espiritual y en lo físico, aún en esas condiciones uno tiene la capacidad dada por Dios de hacer algo diferente y no quedarnos, no dejarnos caer los brazos, no entrar en un estado de inactividad total que digamos, bueno, hasta acá llegué y ya está, me dejo morir o dejo que pase lo que pase y se terminó. ¿Sabe que esto me lleva a recordar una historia, una ilustración que he compartido por allí en algunos momentos? Y es la historia de un hombre que era analfabeto y que era el que cuidaba en una farmacia de un pueblo muy pequeño. La única función que él tenía era abrir la puerta a los clientes de esa farmacia, darle el buenos días o las buenas tardes y nada más. Abrir la puerta y cerrar la puerta. No sabía qué hacer, no sabía hacer otra cosa porque era totalmente analfabeto. No sabía leer, no sabía escribir. Un día, la farmacia cambió de dueño y los nuevos dueños le dijeron a este hombre, mire, si usted quiere seguir trabajando acá, tendrá no solamente que abrir la puerta, no solamente saludar a la gente que viene, sino que tendrá que empezar a escribir esto y ayudarnos en esto y en esto. Y el hombre dijo, pero yo no sé escribir, yo no sé leer. Y bueno, lamentablemente tenemos que decirle que se va a quedar sin trabajo. El hombre, resignado a esta fatalidad para él, se fue a su casa. Le dieron lo que correspondía y se fue a su casa. Y allí en su casa dijo, ¿y qué hago? Yo nunca hice otra cosa más que estar cuidando a la puerta de esa farmacia. ¿Qué hago? Pero trató de reinventarse, decir, no, yo no me voy a quedar en esta condición y acá voy a dejar que la vida me pase por encima. Se le ocurrió la idea de ir a una ciudad mayor, bastante lejos de donde él vivía, y comprar un serrucho para empezar a fabricar cosas, bancos, mesas, algo con la madera. Se fue, total, dice, yo me voy si no tengo familia, estoy solo, tengo todo el tiempo del mundo, ahora no tengo que trabajar, así que me voy a ver, a averiguar, a ver si puedo traer algo. Y fue a aquel lugar, se compró un serrucho con lo que le habían pagado, se compró un martillo, se compró un poco de clavo y algunas cosas.
como para empezar a hacer algo, a construir algo con la madera. Regresó a su lugar y empezó a cortar madera. Lo vio el vecino y le dice: hola vecino, veo que está cortando madera con un serrucho. ¿Dónde lo consiguió el serrucho? Y dice, ahora que estoy despedido de mi trabajo, lo compré, fui hasta la ciudad y compré el serrucho y bueno, y quiero empezar a hacer algo. Y le dice el vecino: ¿sabe que yo necesito un serrucho? ¿No me lo vendería? Y el hombre lo pensó un poquito y le dijo: se lo vendo. Se lo vendió al serrucho y al otro día dice: y bueno, voy a ir a comprar otro serrucho. Y así, para hacerla corta la historia, empezó a comprar serrucho, martillo, clavo y esto, hasta que se puso una ferretería en aquel pueblito y ahí tenía para, no solamente para fabricar, sino para vender. Llegó a tener una fábrica muy importante. Y como le fue tan bien, ese hombre agarró y empezó a donar cosas, a ayudar a la gente solidariamente, hasta que llegó al momento donde pudo construir un colegio, donar un colegio para el pueblo. El día de la inauguración del colegio estaba allí este hombre, estaban todas las autoridades y el responsable, el intendente de ese lugar, dice: la verdad que este hombre ha sido todo un ejemplo para la comunidad, porque este hombre, sin saber leer y sin saber escribir, ha construido una escuela y la ha donado para toda nuestra comunidad. Dijo aquel hombre: yo me pregunto si con esa incapacidad que este hombre tenía llegó a hacer esto, su fábrica, y donar esta escuela. ¿Qué hubiera sido, le dijo al hombre, si usted hubiera tenido estudio, si usted hubiera sido un hombre ilustrado, si usted hubiera cursado la secundaria, la universidad? ¿Qué hubiera sido si usted hubiera tenido estudio? Y aquel hombre dijo: si yo hubiera tenido estudios en mi vida, seguiría trabajando en la farmacia. Ahora era un empresario en potencia, solamente porque tuvo la capacidad de hacer algo como Aná, este personaje de la Biblia, que dijo: mi función, mi trabajo es cuidar las almas de mi padre, pero mientras tanto voy a empezar a buscar manantial. Y un día encontró manantial en el desierto, y yo me imagino que de la emoción ese hombre habrá gritado con toda su fuerza: encontré agua, como decir encontré oro. Que alguien se entera de que este hombre lo que hizo en el paso por su vida no solamente se quedó cuidando las asnas de su padre, sino que hizo algo que era realmente de muchísimo valor y de muchísima necesidad, como era encontrar agua en el desierto, hacer brotar un manantial de agua en el desierto, como lo hizo este hombre. Sabe que para nosotros espiritualmente hay un manantial que muchos hemos encontrado y estamos disfrutando de las cosas maravillosas que fluyen de ese manantial. Ese manantial se llama Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es una fuente inagotable de vida, es una fuente inagotable de paz, es un manantial que fluye para toda persona que está sedienta en la vida y que no encuentra cómo saciarse, ni en el placer, ni en la comodidad, ni en la riqueza, ni en ninguna posición que tenga se puede satisfacer. Hay gente en la vida que está insatisfecha, que tiene una insatisfacción en el alma que no la llena con nada, aunque tenga todo y de todo, pero siempre tiene algo adentro que le falta. Ese vacío existencial, ese vacío interior que solamente lo llena una persona que se llama Jesucristo, el único Salvador y Señor que existe en la tierra. San Agustín dijo que el vacío del hombre, del ser humano, tiene forma de Jesús. Solo Él lo llena, solo Él encaja allí, y es verdad. Quien lo hemos experimentado y lo disfrutamos, se lo recomendamos a quien todavía no ha pasado por esa experiencia. El primer manantial que encontramos nosotros, gracias a la misericordia de Dios, es a Jesucristo manifestándose como el Salvador y Señor de nuestras vidas, perdonando todos nuestros pecados y haciéndonos herederos de la vida eterna. Pero también encontramos otro manantial que fluye riquezas maravillosas espirituales. ¿Y sabe cuál es ese otro manantial? La Biblia. La palabra de Dios es un manantial que destila esa riqueza que no tiene valor humano, valor físico, material, sino que tiene un valor y una trascendencia espiritual y eterna. Yo quiero compartirle
de un texto de la Biblia o de varios textos de la Biblia que se registran en el libro de Números. Quizás allí en pantalla usted los va a tener ahora. Capítulo 23 del libro de Números, versículo 19, versículo 19 al 22. Téngame paciencia que por razones obvias necesito tener los anteojos porque no veo a la distancia el texto y voy a leer de la Biblia solamente para animarnos y decirnos que la palabra de Dios es como un manantial que está fluyendo para que todo aquel que quiera recibir de lo que fluye este manantial pueda recibir vida y darnos aún mucha más vida y vida en abundancia. Dice este pasaje en el libro de Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. El primer elemento que encuentro que fluye de este manantial, que es la palabra de Dios, ¿sabe qué? Es fidelidad. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios fiel, que lo que ha prometido, Él lo va a cumplir, siempre lo va a cumplir. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas de personas que con muy buena voluntad, que con la mejor intención, nos prometieron cosas, ayudarnos, aconsejarnos, mostrarnos el mejor camino, hacer algo para que nosotros tuviéramos un mejor porvenir en la vida? Y por algún imponderable o por alguna de esas cosas que nosotros llamamos de fuerzas mayores, no pudieron, no fallaron. No fallaron no porque tuvieran mala intención, sino porque no les dio la capacidad, porque el ser humano tiene una capacidad limitada, definida y demarcada por Dios. Pero Dios no es como el hombre, Dios no es como el hombre para mentir ni para fallar como arrepintiéndose de lo que ha dicho. Quizás te han fallado personas, quizás te han fallado amigos, quizás te han fallado aún familiares, pero yo quiero decirte algo. La fidelidad de Dios es algo que proviene de la palabra de Dios como un manantial que fluye para que uno pueda depositar la confianza en su palabra sabiendo que nunca Dios te va a fallar. Te habrán fallado mucho, pero jamás Dios te fallará. Si Dios ha prometido que nos va a ayudar, que nos va a acompañar, que nos va a levantar cuando estemos caídos, que nos va a sanar cuando estemos enfermos, que nos va a prosperar cuando estemos en pobreza, tenga la plena seguridad que el Dios fiel y verdadero que está en la palabra de la Biblia y que está en la obra de la creación toda, ese Dios siempre va a ser fiel. Ese es el primer beneficio de este manantial, de esta verdad del manantial que la Biblia es para nosotros. El segundo, versículo 20, que es el que continúa. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. Él dio bendición y no podrá revocarla. Esto nos habla de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos del favor no merecido, de lo que no merecíamos nosotros. Y de verdad, Dios ha decretado, Dios ha declarado bendición para cada uno de sus hijos, que son aquellos que reciben a Cristo Jesús como el Salvador personal de su vida. No es que está pensando Dios en hacerlo. No es que Dios está consultándolo en el cielo con los ángeles, arcángeles, querubines para ver si lo puede hacer. No, el texto sagrado que acabo de leer dice que Él ya lo ha decretado, lo ha proclamado, lo ha el Señor concedido, ya lo ha dado Dios. Dios ha dado ya la orden de bendecir a aquellos que pertenecen como oveja al rebaño divino del cual Él es el supremo pastor. Dios ha dado bendición. Si usted cree, reciba la bendición de Dios. ¿Cómo? Por la fe. Créale a Dios y a su palabra y usted va a ser poseedor, va a ser depositario de las bendiciones de Dios en su vida y va a ver cómo se cumplen, porque son verdaderas, porque están dadas y dichas por un Dios verdadero. Dios ya ha decretado bendición.
Y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza. La tercera verdad que sacamos de este manantial, que es la Biblia, como palabra de Dios, versículo 21. Estoy leyendo el libro de Números en la Biblia, el capítulo 23. Leí el versículo 19, 20 y 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿De qué me habla esto? Esto habla de pura misericordia. Mire cómo comienza el libro, el versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, o está con ellos. Quienes conocemos un poquitito nada más de la Biblia. ¿Qué personaje era Jacob? Qué defraudador, qué usurpador. Le robó la primogenitura a su hermano. Hizo de la suya, fue un tramposo de primera. Trató de arreglársela con artilugios, con regalos, con poniendas y con un montón de cosas. Y acá la Biblia dice que Dios no vio iniquidad en él. Y también dice algo más en este versículo. No ha notado la iniquidad de Jacob, y tampoco ha notado ni ha visto la perversidad de Israel. ¿Cuántas veces Israel le dio vuelta la espalda a Dios? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel lo cambió a Dios por otros dioses falsos, paganos, que no podían ayudarlo en lo más mínimo? Sin embargo, dice la Biblia que Dios no vio esta perversidad en su pueblo. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos. ¿Qué es misericordia? Recibir lo que uno no merece. Yo no merecía misericordia, ni nadie en el mundo merecía misericordia. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero sin embargo Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús, y por su misericordia Él nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha hecho herederos de todo y coherederos con Cristo el Señor. Misericordia. Tres cosas importantes de lo que recibimos no mereciéndonos. Dios dio la orden de bendición sobre nosotros. Dios ha obrado misericordia. Dios no ha notado el pecado, ni de Israel, ni de Jacob, ni de ninguno de nosotros, ni la rebeldía. Y por último, versículo 22, Dios, dice acá el versículo 22 del capítulo 23, Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Y tiene fuerzas como de búfalo. Dios los ha sacado de Egipto. ¿Sabe de qué me habla esto? Y esta es una fuente que fluye de este manantial que es la palabra de Dios, la Biblia. Así como decía que Cristo es el manantial que sacia la sed del sediento espiritualmente, la Biblia es un manantial que tiene todas estas bendiciones maravillosas, estas verdades que saltan para bendecirnos a nosotros. Y la última verdad que puedo sacar en esta reflexión de esta hora es este versículo nos habla, ¿sabe de qué? Del poder de Dios. Lo sacó de la esclavitud, lo sacó de Egipto, subyugados, maltratados, tratados inhumanamente. El pueblo de Israel en Egipto sufrió por más de 400 años el peso, tuvo la pisada, tuvo el pie de los faraones que fueron cambiando y de toda la nación de Egipto. Cuando el faraón que desconoció a José llegó, ahí empezó la odisea para ellos más tremenda y más terrible de su vida. Los maltrataban, los hacían hacer ladrillo. Cuando Moisés llegó a decirle al faraón, queremos irnos, el rey dijo, se quieren ir, ahora nosotros le traíamos la materia prima para que hagan ladrillo, ahora las van a ir a buscar ustedes y van a hacer la misma cantidad de ladrillo que hacían cuando le traíamos la materia prima a nosotros. Más peso todavía, más presión.
Y el pueblo empezó a clamar a Dios para que Dios los librara de las garras de este enemigo que tenían, que lo estaba realmente martirizando, maltratando y aún matando. Y Dios, por su grande amor y misericordia, dice Éxodo capítulo 3, yo he oído la aflicción, yo he oído el clamor y he visto la aflicción de mi pueblo. Y algo maravilloso dice allí, y he descendido para librarlo, y he descendido para librarlo. Y acortando la historia, el faraón se le quiso hacer el fuerte a Dios y dijo, acá no hay otro Dios más que yo. ¿Quién se va a sacar? ¿Quién los va a sacar? ¿Quién los va a librar de mi mano? Pero sin embargo, Dios con 10 plagas, ahí estaba demostrándole quién era el que manda, quién es el soberano, quién es el poderoso. Con gran poder, Dios lo sacó por el desierto, proveyéndole carne para comer, proveyéndole agua para beber, proveyéndole un camino por donde no había en el Mar Rojo. Ahí estaba el poder de Dios, venciendo a los enemigos que se cruzaban en el camino del pueblo de Israel. Dios sacó con poder, con mano fuerte. Dios se glorificó manifestando la grandeza de su poder al librar al pueblo de Israel. Y este es el mismo Dios que no ha cambiado, que no cambiará jamás, que no hay sombra de variación alguna en él, que no hay mudanza. Y este es el mismo Dios que dice Hebreos capítulo 13 versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Oh, querido hermano y querido amigo, hay poder en Dios, hay poder en Dios, hay poder en Dios para recibir sanidad, para que se rompan las cadenas de toda atadura espiritual, para que caigan esos muros que están como los de Jericó delante de ti, que no te dejan avanzar, para que venga la paz a tu hogar, para que venga la dicha y el bienestar. Hay poder de Dios en acción. La Biblia dice que Él puede darnos más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo, que la única o la gran misión que tiene es glorificar a Cristo con sus obras en nuestra vida y a favor nuestro. Más allá de guiarnos a toda verdad, más allá de hacernos saber todas las cosas, el Espíritu Santo es el que hace que Cristo se glorifique haciendo milagros y obras maravillosas necesarias para nuestra existencia. Que Dios te bendiga y que usted pueda disfrutar, o que vos, querido amigo y hermano, puedas disfrutar de este manantial de vida que es Cristo el Señor y que también es su palabra. Y que podamos imitar el ejemplo de Aná. No le echemos la culpa, no nos quejemos, no nos demos por vencidos, no nos rindamos diciendo ¿qué vamos a hacer? Me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Acuérdese de esta historia, acuérdese del que trabajaba en la farmacia, que empezó con nada y terminó siendo un gran empresario. Usted tiene la capacidad dada por Dios, como yo también, de reinventarse y hacer algo nuevo y salir adelante. Y si usted se encomienda en manos de Dios y pide la bendición de Dios, recuerde, ya está concedida la bendición. Tiene que ser hijo de Dios a través de aceptar a Cristo, pero la bendición es suya por la fe. Recíbala y disfrútela en el nombre de Cristo el Señor. Lo creemos y lo compartimos de esta manera. Le agradezco mucho la atención, la deferencia que me ha prestado. Y luego de esta breve pausa musical que vamos a tener, quiero hacer una oración para cerrar este servicio y para pedir que Dios conceda lo que usted en este momento esté necesitando espiritualmente y físicamente.